Hola, mi nombre es Miguel Valero y voy a acompañarte en esta primera lección de nuestro curso Aprender a programar en C# construyendo un simulador de tráfico aéreo. En esta primera lección vas a aprender lo básico de la programación en este sistema, en este lenguaje C#. Se trata de una serie de vídeos donde aprenderás, para empezar, las matemáticas que se necesitan para nuestro problema, que es la simulación del movimiento de aeronaves en un cierto espacio aéreo. Luego aprenderemos a hacer lecturas y escrituras en consola, en C#, también aprenderemos los tipos de datos y sentencias básicas, cómo trabajar con procedimientos y funciones y luego cómo trabajar con excepciones. Es un recorrido por lo básico de este lenguaje de programación. Cualquiera que tenga unos conocimientos básicos de programación le va a resultar una lección muy fácil porque C# en sus aspectos básicos es como cualquier otro lenguaje de programación. Bien, vamos ya entonces con esta primera lección, lo básico de C#, y en este primer vídeo aprenderemos las matemáticas rudimentarias que se necesitan en nuestro problema. Recuerda, el problema es simular el movimiento de aeronaves en un cierto espacio aéreo. El espacio aéreo vamos a imaginar que es un espacio rectangular, bidimensional, con una esquina noroeste, que en este caso tiene la coordenada 0, 0, una esquina sureste, en este caso una coordenada 1700, es decir, estamos asumiendo en este ejemplo un espacio aéreo de 1000 millas náuticas de ancho y 700 millas náuticas de alto. Dentro de este espacio podemos ubicar puntos. En este caso tenemos el punto 150-100, es decir, en la coordenada horizontal, la coordenada X es 150, mientras que la coordenada vertical, la coordenada Y es 100. Este es el punto, por tanto, 150-100. Las X van de oeste a este, van creciendo, y las Y van creciendo de norte a sur. Dentro de este espacio aéreo podemos imaginar cómo sería un plan de vuelo. Un plan de vuelo tiene un punto de origen, tiene un punto de destino. La aeronave se desplaza desde el origen al destino en línea recta y a una cierta velocidad. Estas son las características básicas de un plan de vuelo: el origen, el destino, que son dos puntos del espacio aéreo, y su velocidad. Por supuesto, un plan de vuelo también tiene un identificador, una compañía aérea, un tipo de aeronave, pero de momento vamos a obviar estas informaciones porque lo que nos interesa a efectos de las matemáticas que tenemos que dominar son estas tres informaciones: origen, destino y velocidad. La velocidad será en nudos, es decir, millas náuticas por hora. Lo que nos interesa saber es calcular la posición en la que estará la aeronave que viaja durante un cierto tiempo t desde el origen en dirección al destino. ¿Dónde estará la aeronave después de un tiempo t? Por ejemplo, 10 minutos, si viaja a una velocidad de 450 nudos. Ese es el problema matemático que tenemos que resolver. El primer paso es trivial, es calcular la distancia que va a desplazarse la aeronave en ese tiempo. Si tenemos su velocidad y el tiempo, 10 minutos multiplicado por la velocidad, que son 450 nudos, tenemos que dividir por 60 porque la velocidad es millas por hora y el tiempo nos lo dan en minutos. Por tanto, dividimos por 60 para calcular la distancia que va a recorrer la aeronave en ese tiempo, que son 75 millas náuticas para este ejemplo. El siguiente paso es determinar las coordenadas de la nueva posición. Las coordenadas será un incremento en la coordenada X y un incremento en la coordenada Y. ¿Cómo calculamos esos incrementos? Pues si hacemos este triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la distancia a recorrer y tenemos este cateto que es el desplazamiento en las X y el desplazamiento en las Y, pues podemos ver que si este es el ángulo alfa, es el ángulo que forma la trayectoria con la horizontal, pues entonces el incremento de las X es la distancia multiplicado por el coseno del ángulo, mientras que el desplazamiento de las Y es la distancia multiplicado por el seno.
Vamos a ver ahora cómo calculamos el seno y el coseno de ese ángulo. Para ello, simplemente hacemos el triángulo rectángulo que forman la distancia desde el origen al destino. Tenemos el cateto que representa la diferencia de las coordenadas x entre origen y destino, y el cateto y las diferencias de las coordenadas y entre origen y destino. Aquí lo tenemos, ¿no? El coseno de este ángulo es este cateto x dividido por la hipotenusa, según la trigonometría más básica. El coseno es el cateto en horizontal dividido por la hipotenusa, y el seno es esta diferencia de y dividido por la hipotenusa. Aplicando los valores en este caso, diferencia de x son 800 millas náuticas, diferencia de y son 400 millas náuticas, y por tanto la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras, es raíz cuadrada del cateto de los cuadrados de los catetos. Esta es la hipotenusa, que en definitiva es la distancia entre el origen y el destino. Pues con esos números ya podemos calcular que el incremento de x es 67,08 millas náuticas, 33,54 es el incremento de y por tanto eso nos da la nueva posición del vuelo después de viajar durante 10 minutos. Esta es la coordenada de la posición donde estará el vuelo después de 10 minutos. Este es el problema básico que tenemos que resolver. Por supuesto, nuestro simulador tiene que ser capaz de calcular la posición, por ejemplo, después de 10 minutos, 10 minutos más tarde, etcétera. O si acaso pues la posición después de 5 minutos, después de otros 5 minutos, después de otros 5 minutos, y así, ¿no? Este tiempo, que hemos visto que en el primer ejemplo eran 10 minutos y ahora son 5, pues le vamos a llamar el tiempo de ciclo de la simulación. Bien, otro problema que tenemos que resolver es calcular la distancia entre dos vuelos. Vamos a tener el plan de vuelo A, el plan de vuelo B, vamos a tener que calcular la posición de los vuelos después de 10 minutos y ahora decidir cuál es la distancia entre esos vuelos. Tendremos que calcular la distancia entre dos puntos a partir de sus coordenadas. El problema de calcular la distancia entre dos puntos es exactamente igual que lo que hemos visto antes del problema de calcular la distancia entre el origen y el destino a partir del teorema de Pitágoras. Por tanto, esto ya lo tendremos resuelto y ahora la cuestión es cuál es la distancia después de 10 minutos, cuál es la distancia 10 minutos más tarde, y si esa distancia es inferior a una cierta distancia de seguridad, pues tenemos que avisar al usuario, hay un momento de peligro porque los vuelos están excesivamente cercanos. Es un problema de seguridad. Esta es lo esencial de las matemáticas que necesitamos. Y ahora, para comprobar que lo has comprendido bien, en este mismo ejemplo, calcula a mano con tu papel y lápiz y calculadora cuáles van a ser las posiciones de los vuelos A, que es este que va de OA a DA, y cuál es las posiciones de B, que van de OB aquí al destino. Esto sería el destino de B, después de 20, 40 y 60 minutos. En esos tres momentos, cuáles son las posiciones del vuelo A y el vuelo B. Y en cada uno de esos casos calcula las distancias entre A y B para ver si hay conflicto, es decir, si la distancia es inferior a la distancia de 100 millas náuticas, que es lo que consideramos la distancia de seguridad. Haz esos cálculos para asegurarte de que has comprendido bien las matemáticas. Bien, espero que no hayas tenido muchos problemas en calcular que el vuelo A después de 20 minutos estará en estas posiciones, después de 40 estará en estas y después de 60 estará en estas posiciones. Por su parte, el vuelo B estará en estas, luego 40 minutos estará aquí y en 60 minutos estará aquí, y podemos ver que después de 20 minutos la distancia es 200, no hay conflicto, pero en 40 minutos sí que hay conflicto porque la distancia que separa los vuelos es 83,68 millas náuticas, eso es menos de 100, que es la distancia de seguridad, y por tanto aquí hay conflicto. Un poquito más tarde, a los 60 minutos, los aeronaves ya han vuelto a separarse y ya no hay conflicto. Muy bien, pues esta es la primera lección, primer vídeo de esta lección, donde has aprendido las matemáticas esenciales, y ahora lo que se trata es de empezar a construir programas que hagan estos cálculos tal y como los hemos analizado aquí.